Saludos, paz y bien en el nombre del Señor. Este videito yo lo voy a hacer para un hermano mío que pasa comunicándome que tiene el deseo de salir de la iglesia católica, e ir a buscar otras iglesias que le den algo que él quiere. Y no importa lo que él quiere, él sabe lo que él quiere. Y yo le comento que el Señor Jesús nos dice que hay que orar con fe. Además de orar con fe, el Señor Jesús también nos dice que hay situaciones que no se pueden sobrellevar a menos que no haya mucho ayuno y oración. En ningún momento el Señor nos indica que hay que abandonar la iglesia o hay que dejar la fe que nosotros aprendimos para poder conseguir ese favor que necesitamos. Y aquí voy a dialogar un poco sobre algunas cositas que me dijo. Me habló sobre María. Me dice que María no tiene ningún poder, que él le ha orado a María Rosario constantemente y que se ha dado cuenta de que María no responde. En la oración hay que ser perseverante. El rosario no es una varita mágica, pero en la oración hay que ser perseverante. Nos lo dice el Señor también, que uno tiene que ser persistente en la oración y pedir siempre la voluntad de Dios, porque hay situaciones que nosotros tenemos y cargamos que son nuestras cruces, y en esa cruz el Señor se glorifica. ¿Por qué? Porque a pesar de problemas o situación, siempre buscamos de Dios, y eso el Señor lo recompensa. Diciendo que María no tiene poder, yo le contesté a él. Lucas capítulo 1, versículo 35, nos dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo se posó sobre María. María tiene poder, ella no tiene poder, pero a ella sí se le concedió el poder del Altísimo, y ese poder se le quitó. Vamos a ver, Mateo capítulo 22, versículo 32, nos dice que para Dios todos viven, y si para Dios todos viven, María está viva delante de la presencia de Dios, como dice Hechos 12:22, que los santos que ya han sido justificados rodean el trono de Dios. Y si María está alrededor del trono de Dios, y si María descendió sobre ella el poder de Dios, ese poder del Altísimo que descendió sobre ella, ¿se le quitó? No, porque nos dice San Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 11, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y si es irrevocable, significa que el poder del Altísimo estuvo con María. El Espíritu Santo la inspiró, la guió, la hizo madre para ser madre de Dios, madre del Emanuel, Dios con nosotros, Mateo capítulo 1. Y ella intercede por nosotros, como lo menciona el Apocalipsis. El Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, nos dice que los santos interceden. La oración intercesora de los santos es presentada delante de Dios por los ángeles. También lo dice en Apocalipsis 8:4 también. O sea que el poder que tiene María sí es el poder del Altísimo, por medio de su intercesión, que está con ella, y por sus oraciones nos llega ese poder. El poder del Altísimo nos llega por la intercesión de María. La Biblia dice que los santos están delante de Dios presentando nuestras oraciones siempre a su lado. Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:4. ¿El fallo dónde está? ¿Por qué una persona ora y las oraciones no son respondidas? Porque una persona piensa que puede ir delante de Dios cuando lo necesita, como si fuera una ATH que no va a sacar el dinero, por ejemplo, o un banco, y tratan a Dios como si fuera el mago que está en el cielo y que nos concede todo lo que pidamos, no importa lo que uno haga, no importa cómo uno viva.
no importa si uno le da gloria o no. Yo le contesté esto a él. Pero el fallo está en que debes limpiar tu alma en la confesión. ¿Por qué en la confesión hay que limpiar el alma? Porque Jesucristo dio poder a los apóstoles. El poder de perdonar los pecados solo es de Dios. Pero en Mateo, capítulo 9, nosotros podemos ver que ese poder fue dado a los hombres. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y Jesucristo estaba presente. Y la gente glorificaba a Dios porque le había dado ese poder a los hombres. Decía a los hombres porque las personas no reconocían que Jesús era el Señor. Pero Jesús en Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante, dice: pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. La misión de Cristo de redención, de limpiar, de sacrificarse por el mundo, se le fue dada a los apóstoles en ese momento. Y dice: sopló Jesús sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Qué significa eso? Que Jesús le dio poder a sus sacerdotes, a sus discípulos, para perdonar el pecado. Por eso yo le digo a él, yo le digo a mi hermano, el fallo está en que debes limpiar tu alma en la confesión, para que Dios escuche tus oraciones. Porque la Biblia dice también sobre el pecado, que el pecado hace un abismo entre nosotros y Dios. Y Él no puede escuchar las oraciones si no salimos del pecado. ¿No me creen? Búsquenlo. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Se los voy a leer. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. O sea, que si el pecado impide que Dios escuche mi oración y la pueda responder, número 1, deja el pecado. Número 2, ve a confesarte. Número 3, aliméntate con el cuerpo de Cristo para tener vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y yo lo resucitaré en el último día. Eso está en Juan capítulo 6, del versículo 51 en adelante. Y después que recibas el alimento, te confieses, y después de arrepentirte, haz enmienda de vida. Busca vivir santamente, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay que buscar vivir en santidad. Vamos a caer, sí, pero no vamos a ser practicantes del pecado, no. Y si nos caemos, como dice Primera de Juan capítulo 2, si caemos, tenemos un abogado que nos defiende, está ahí para defendernos y nos ha dejado el sacramento de la confesión para volver a limpiar nuestra alma si caemos en pecado. Pero el que peca no es de Dios. Sin embargo, el cristiano nunca debe practicar el pecado. Segunda de Juan 1, 8 y 9 dice: tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Qué significa esto? Que luego de confesarte, hacer tu enmienda, tienes que mantenerte firme en la fe de la iglesia que dejó Jesucristo, de la iglesia que tiene 2000 años, no de la iglesia de Lutero, no de la iglesia de Carlos Parán, no de la iglesia de Joseph Smith, de la iglesia del Señor Jesucristo, en la cual Él dejó apóstoles, dejó discípulos. Luego en los Hechos de los Apóstoles se nos narra que dice que fueron puestos obispos sobre las regiones para que gobernaran
la iglesia, luego vinieron los diáconos y presbíteros, que son los sacerdotes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Nos dice que hay los obispos gobiernan la iglesia, pero hay que tener cuidado porque hay aún dentro de la iglesia, personas que predican otra cosa, otro evangelio, otra palabra, otra doctrina. Y hay que tener cuidado porque hay que estar firmes en la doctrina. Como dice Juan, y lo voy a leer otra vez, todo el que se desvía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mantente firme en la iglesia de Cristo. Deja el pecado para que Dios escuche tu oración y te pueda contestar tu oración. Asiste a la Eucaristía. Recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Si caes nuevamente en pecado, ve a confesarte nuevamente y busca formular un plan de vida. Plan de vida que incluya oración diaria, que incluya lectura de la palabra de Dios diaria, que incluya asistir a la iglesia, porque Efesios 3:21 nos dice a Dios se le da gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. En la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su Salvador. O sea que para recibir la salvación que Cristo nos da, hay que estar en su iglesia, la iglesia de Jesucristo, no la iglesia de Lutero ni ninguna otra iglesia. Una vez que hagas eso, ora con fe y como dice Santiago 1, capítulo 1, versículos de 5 al 8. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el que pida, pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor no recibirá. Dice, siendo hombre de doble ánimo, que duda, inestable en todos sus caminos. Una vez que pidas, ten fe y firmeza de que Dios te escucha, de que tú estás tratando de vivir la palabra como Él te manda y de que Él te va a responder y te dará la paz. Siempre pide por la paz. La paz, porque si es voluntad de Dios que lo que tú estás pidiendo no se te conceda en este momento, o en el tiempo de Dios sí, pero en este momento no se te puede conseguir, pide que aún en ese problema, aún en esa enfermedad, aún en esa cruz, tú tengas paz. Y si el Señor te quita esa cruz, te quita ese problema, pídele también paz. Que todo lo que sea que te da el favor o no te da el favor, que tengas paz. Porque la paz es bien importante para poder vivir el Evangelio, para poder ser agradable a Dios y para poder ser servicial contra tu familia, contra el prójimo y ser fiel a Dios. La paz es muy importante. Pide con fe, lee mucho la Biblia, haz mucha oración. Te lo voy a decir, repetir varias veces. Lee mucho la Biblia y haz mucha oración. Oración en la mañana, oración durante el día. Ofrécele al Señor tu trabajo, que es fuerte. Ofrécele al Señor las situaciones en tu familia, que son fuertes. Ofrécele al Señor tu mente, tu corazón, tu palabra, tus ojos, tus oídos, tu caminar, tu alimento. Todo, ofréceselo al Señor. Que todo sea para la gloria y agrado del Señor. Y aprende a vivir una vida sabiendo que Cristo está a tu lado siempre, en todo momento. Te está mirando y si caes, pídele perdón y continúa. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20 nos dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza en entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Por eso, ese camino nuevo que Dios nos ha dado por la sangre de Jesucristo es su carne. Y su carne la recibimos en la Eucaristía. O sea que estudia este verso de Hebreos 10
versículos 19 y 20, y compáralos con Juan capítulo 6, versículos 51 en adelante, cuando Jesucristo dice, y el pan que yo daré es mi carne, y mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, es símbolo. Ahí no se encuentra la palabra símbolo por ningún lado. Y dice, y el que coma de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que no come de mi carne ni bebe de mi sangre, no tiene vida en él. Más claro ni el agua. Para que tú puedas tener vida luego de tu oración y luego de estudiar la palabra de Dios, tienes que estar en la iglesia en la cual está el cuerpo y la sangre de Cristo para que tengas vida. Te lo repito, tienes que estar en la iglesia de Jesucristo para que recibas su cuerpo y su sangre para que tengas vida. Porque el que no come su cuerpo ni bebe su sangre no tiene vida en él. Es como otras veces yo he leído en el Evangelio, como una campana que resuena. Por fuera bonito, por dentro no tiene nada. Ya Jesús habló así de los fariseos. Los fariseos, los que hacían largas oraciones, Mateo 23, hacían largas oraciones y pagaban el diezmo y hacían otras cosas y delante de la gente para que la gente lo viera, pero por dentro eran sepulcros podridos, por fuera sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque a Dios hay que darle lo mejor y con Dios uno no puede ser hipócrita. Uno no puede decir, soy cristiano, sigo a Cristo y no cumplir su palabra. Jesús dice, Juan 8:31, si quieren ser verdaderos discípulos míos, tienen que permanecer en mi palabra. Ese es verdadero discípulo, el que permanece en la palabra. Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Mateo 7:21, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Jesucristo les responde, apártense de mí, hacedores de iniquidad, de maldad, porque no los conozco. ¿Y por qué? Si se llamaban cristianos y reconocían a Jesús como Señor, porque le llamaban Señor. ¿Qué sucede con esas personas? Que por fuera expresaban una cosa, pero por dentro su amor, su intención, su deseo estaba con el mundo y con las cosas del mundo. Y cuando predicaban, no lo hacían para gloria de Dios, sino para gloria de ellos y aludación de ellos. Y cuando sanaban enfermos, era todo para su orgullo, parte de su soberbia. No le daban la gloria a Dios sinceramente, aunque de boca la dieran, de corazón no lo hacían, porque estaban pendientes a cosas mundanas. Creer en Dios y caminar con Él son dos cosas completamente diferentes. Creer y cumplir la palabra, creerle a Dios. Creer en Dios es diferente a creerle a Dios. ¿Por qué? Dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, que hay un solo Dios. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. No basta solo creer. Hay que creerle a Cristo y cumplir su palabra. Hay que creerle a Cristo y cumplir su palabra. No basta solo creer. Porque por eso Santiago dice, así también hacen los demonios, creen y tiemblan. O sea que no basta creer, hay que creerle a Cristo, creerle a la palabra. Y cuando Jesucristo dice, tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, y le da poder, a ti te entrego las llaves, lo que ates será atado en el cielo, lo que desates será desatado en el cielo. Significa que ya Cristo estableció una iglesia desde que estuvo en la tierra, 2000 años. La iglesia de Jesucristo tiene que tener 2000 años, tiene que tener el sacramento de la confesión, tiene que tener la Eucaristía. La iglesia de Jesucristo sí. Las otras iglesias pueden ser iglesias, pero no son de Jesucristo.
Ahora, Juan 8:31 dice: Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuándo vas a conocer la verdad? Para hacerte libre. Cuando tú permanezcas en la palabra, entonces eres verdadero discípulo de Jesús. Te lo voy a decir otra vez. Para ser de otra manera, para ser verdadero discípulo de Jesús, hay que permanecer en su palabra. Después que tú permanezcas en su palabra, es decir, que tú escuchas, tú lees, y lo pones aquí, lo pones en el corazón, y luego vives así. Cuando tú permanezcas en su palabra, entonces tú eres verdadero discípulo de Jesús. Y permaneciendo en la palabra y en la iglesia que Jesús dejó, entonces conocerás la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Y Cristo dónde dejó la verdad? Luego que se fue al cielo, en la iglesia. Por eso, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, te dice que la iglesia es fundamento y base de la verdad. Ahí está la verdad, en la iglesia de Jesucristo. Los demás son iglesias, pero no de Jesucristo. Eso está en Juan 8:31 y 1 de Timoteo 3:15. O sea, hay que ser verdadero discípulo no solo de palabra. Lucas 6:46, Jesús dice: Porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Mateo 7:21, Jesús también dice otra vez: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. O sea que decir Señor, Señor, decir soy cristiano, decir voy a esta iglesia, decir yo hago ayuno, yo hago oración, decir, no te va a dar la autoridad de poder entrar en el reino de los cielos, sino cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todos sean uno, que todos los hombres se salven y que crean en su Hijo. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él sea salvo y no perezca. Eso está en Juan 3:16. Pero si lees el versículo 36, también te dice: el que crea será salvo, el que no crea será condenado. Hay que creer en la palabra de Jesús, la misma palabra que te dice que hay obispos, que hay diáconos, que hay sacerdotes, que Pedro es el primero. Pedro es el primero. Cuando dice la lista de los apóstoles, el primero, Pedro. Pedro es el primero. Eso está en Mateo 10, capítulo 10, versículo 1. Pedro es el primero. Pedro de Jesucristo. Pedro tomó el cargo de la iglesia porque Jesucristo se la dio. En Lucas 22:31 dice: Satanás ha jugado por ustedes, por los apóstoles, porque estaban los apóstoles todos allí reunidos. Jesucristo miró a Pedro y dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, pero yo he jugado por ti. Jesucristo jugó por Pedro. La silla de Pedro tiene la garantía de Jesucristo de que Jesucristo la va a guardar y el poder del infierno no va a poder prevalecer sobre él. Dice: pero yo he jugado por ti para que tu fe no decaiga y cuando vuelva fortalezcas a tu hermano. Y luego en Juan capítulo 21, versículo 15, dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, apacienta mis ovejas. Cuando dice apacienta, la palabra apacienta, el único que apacienta es un pastor. Lo hace pastor, lo hace sacerdote, lo hace pastor. Apacienta mis ovejas. Él es pastor de las ovejas. Pedro es pastor principal de las ovejas. ¿Me amas más que esto? Apacienta mis corderos. Cuida mis corderos. Pedro tiene la encomienda de cuidar y apacentar la iglesia, de darle de comer comida sólida, como dice Hebreos capítulo 5 y Hebreos capítulo 6. Comida sólida y no tomar leche todo el tiempo, no quedarse en el fundamento, en el bautismo, en la confesión, en que Jesucristo nos redimió, sino crecer. Hay que crecer en la espiritualidad, crecer en el Evangelio, viviendo
La única manera que tú creces espiritualmente es viviendo la espiritualidad. Y Jesucristo también, cuando estamos hablando de Pedro, le da la encomienda de la iglesia, sube a los cielos. Pedro, en Hechos capítulo 2, es el que dirige la prédica cuando desciende el Espíritu Santo. Y al final del capítulo 2, ya para el versículo del 40 en adelante, creo que hasta el 44, te dice que por la prédica de Pedro se iba reuniendo y la iglesia se iba edificando. Eso, cuando Jesús dice, yo sobre esa piedra edificaré mi iglesia, la va edificando ya en Hechos capítulo 2. O sea, hay que hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad. En otra iglesia que no sea católica, solo vas a encontrar, número uno, que no tienen la verdad, que cada cual dice una cosa diferente, no tienen la verdad, y lo que dicen y afirman no es bíblico, te lo garantizo. Lo que dicen y afirman no es bíblico, es de su mente, es de su interpretación, pero no es bíblico. Eso es garantía. Y búscame, pero se lo estoy hablando ahora a mi hermano, búscame una tradición o algo que ellos digan que vaya contrario a la doctrina católica que sea bíblico. Porque lo que ellos dicen que es contrario a la doctrina católica no es bíblico y no lo pueden demostrar. Número dos, no son la iglesia de Cristo. Jesucristo dejó una iglesia y tiene más de 2000 años. La iglesia católica. ¿Dónde aparecieron ellos? Con Lutero, en el año 1520. La promesa de Jesucristo en Mateo 20:28 es: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No hasta que llegue Lutero. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La iglesia que dejó Jesucristo es la iglesia que tiene la garantía que el Señor Jesucristo está en ella, en su cuerpo y en su sangre, para todos, en la Sagrada Comunión, y el Espíritu Santo la guía, según Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, Juan 16:12, enviará el Espíritu Santo, porque habían cosas que todavía ellos no podían comprender. Otra cosa, que el que está en la Iglesia Católica y se sale de la Iglesia Católica, comete un pecado del cual no escucho mucho en foros evangélicos, que es el pecado de apostasía. Ese pecado de apostasía está en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Búscalo para que veas. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Búscate 1 de Timoteo también capítulo 4 del 1 en adelante. Y como te expliqué antes, 2 de Juan capítulo 1 versículo 9, que dice que el que se aparte y el que se desvía no tiene a Dios. Ellos no, los otras iglesias no creen verdaderamente en las palabras de Jesús. Si creyeran en la palabra de Jesús en la Biblia, si creyeran cuando Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, creyeran cuando Jesucristo dice, hagan esto en memoria mía, creyeran cuando Jesucristo dice, a quienes los perdonen los pecados les serán perdonados, creyeran cuando Jesucristo dice, vayan por el mundo y bautícenlos a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 en adelante. Creyeran esas cosas, pero no lo creen, porque ellos tienen su propia doctrina, su propia enseñanza. Y como dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio. Eso está en Efesios, no me acuerdo el versículo ahora. Romanos 16:17 también dice que tengan cuidado de los que causan divisiones, porque no tienen a Dios. Tienen doctrinas contrarias al Espíritu Santo. Si están contra el Espíritu Santo, no lo tienen. Una doctrina contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en María. María fue a visitar a Isabel. Isabel dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y ahora, las iglesias de ahora no bendicen a María. También María dice en Lucas capítulo 1, del versículo 40 en adelante, María dice, todas las generaciones me llamarán bendita, bienaventurada, todas las generaciones.
Y la única iglesia que ha mantenido que todas las generaciones le llaman bendita es la Iglesia Católica. Para más decirte, un dato histórico. Historia. La oración más antigua de María está escrita en un papiro del año 250. 250 después de Cristo. Y adivina qué dice. Escucha. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, oh Virgen gloriosa y bendita. Tan pequeña que es la oración y tanto que tiene. Bajo tu protección nos acogemos, una protección de madre, y ya María estaba en el cielo. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos. Los primitivos, la primera iglesia, la iglesia de la primicia, de los primeros años, 400 años antes de que la Iglesia Católica formara el Nuevo Testamento, la Biblia. El Nuevo Testamento, la primera iglesia pedía a María: no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bendita porque todas las generaciones la llamarán bendita, bienaventurada, todas las generaciones. Y eso es voz del Espíritu Santo que estaba en María. Y María es nuestra madre, y hay que quererla como nuestra madre celestial. San Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, del 1 en adelante, dice: hay en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y ese sentir de Cristo es tener el sentimiento de Jesucristo. Y si Jesucristo, si amaba a su madre, tú tienes que amarla también, porque ese es el sentir de Cristo. Jesucristo amaba al pobre, Jesucristo tenía misericordia, Jesucristo yendo a la cruz, todo golpeado, todo flagelado. Primeras palabras: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Jesucristo es misericordioso, y ese sentir de Cristo hay que tenerlo. Pablo nos lo recalca, y ese sentir de Jesucristo conlleva también amar a su madre. Nunca la vas a poder amar como la amó Jesucristo, pero hay que buscar tener el mismo sentir de Jesucristo. Efesios 3:21 dice que a Dios se le da gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. En la iglesia que nos dejó Jesucristo, no en la que inventaron a causa de Lutero. Déjame repetirte. En la iglesia que dejó Jesucristo, no en la que se inventaron a causa de Lutero. El que se desvía de la verdadera doctrina de Jesús, que está en su iglesia, la iglesia que lleva 2000 años, la iglesia que tiene el cuerpo de Cristo, la iglesia que tiene el sacramento de la confesión, la iglesia que los bautiza a todos, incluyendo a los niños, la iglesia que ama a la Madre del Señor, que esa iglesia que es base y fundamento de la verdad, según 1 Timoteo 3:15, el que se desvía de esa iglesia no tiene a Dios, como dice 1 Juan 2:8 y 9. Un consejo de corazón, de hermano. Allí solo vas a encontrar confusión, y la vida de verdadera gloria se la debemos a Dios, no a nuestra mente ni a nuestra voluntad. Hay que glorificar a Dios, no glorificar la obstinación que tenemos mentalmente, porque nos creemos fuertes, nos creemos inteligentes, nos creemos que podemos hacerlo todo. Proverbios 3:5: confía en el Señor, no en tu propia inteligencia. Confía en Dios y entrégate a Dios, obedece a Dios, obedece su palabra. Ve a confesarte y limpia tu alma de todas esas cosas malas que tú dices tener en tu corazón. Limpia. El Señor perdona y nos dejó el sacramento de la confesión para eso mismo, como si Dios mismo estuviera hablando. Según 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante, nos ha dejado el sacramento de la reconciliación, y ha dejado ministros, como si Dios mismo estuviera hablando, y te suplica: reconcíliate. Léelo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante, léelo, y vas a ver que mis palabras son verdad.
confía en el Señor y vete y quiero que sepas que tienes una advertencia en amor, de que a Dios se le da gloria en su iglesia, el verdadero culto en la Eucaristía con sacerdote. El culto nunca en la Biblia se ha escuchado de un culto sin sacerdote, un culto con pastor, eso no existe. El culto es siempre con sacerdote. A Dios se le da gloria en su iglesia, el verdadero culto es el culto de la Eucaristía, como lo mandó Jesús. Hagan esto en memoria mía. Eso está en Lucas 22:19, Marcos 14:22, Mateo 26:26, 1 Corintios 11:23. Todo, búscalo y léelo. Hagan esto en memoria mía. Esa es la Eucaristía. Lo que las otras iglesias que no son católicas hacen como culto no agrada a Dios, porque en la Biblia está el culto que sí le agrada. En su iglesia y con el cuerpo y la sangre verdadera de Jesucristo. Léelo. 1 Corintios 11:23 en adelante. Y recuerda que hay que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Que la paz del Señor esté contigo, que guíe tu corazón, que te ilumine, que te dé paz, que te dé un sentir igual que el sentir de Cristo, para obedecer al Padre tal y como Él lo obedeció. Y aunque cargues tu cruz hasta el Calvario, te lo hagas en obediencia y para gloria de Dios. Hasta luego.